Hola, muy buenas, ¿cómo están? Junto con saludar. El motivo de esta pequeña serie es para tratar de revisar algunos conceptos básicos de química general. Lo que vamos a trabajar ahora, o tratar de presentar en este momento, se llama el concepto de equilibrio químico. Así que vamos a hacer algunas definiciones, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios y más o menos para tener esa visión clara. ¿Ya? Equilibrio químico, ¿qué es? ¿Qué es el equilibrio químico? Entonces para ello nosotros vamos a tratar alguna definición. En un equilibrio o un estado de equilibrio en general dice que transcurre usualmente cuando no se observan cambios. O sea, yo puedo estar quieto, estoy en un estado de equilibrio. Pero ¿cómo puedo medir eso? Entonces, usualmente lo que uno hace en algún proceso es esperar a que, o sea, dar una ventana de tiempo. Es decir, no sé, si durante esta hora no pasa nada, entonces ese estado está en equilibrio. Pero no podemos hacer una ventana de tiempo hasta el infinito. Más o menos tenemos que definir los parámetros. Entonces, en el caso de la química, tenemos que el equilibrio químico se alcanza cuando los reactivos usualmente se van transformando en productos. O sea, lo vamos a hacer más o menos de un punto sencillo. Tenemos A, imaginemos que son los reactantes, y B son los productos. Imaginemos que estamos pasando de A a B, de cierta cantidad de reactantes a productos, cierta velocidad de transformación. Y en ese momento tiene que ser igual a la velocidad inversa, o sea que B se tiene que estar descomponiendo a los reactantes con la misma velocidad. Entonces dice acá que los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactantes. Es un proceso, entonces estamos en equilibrio. Y usualmente las concentraciones relativamente, o sea en realidad, permanecen constantes bajo este proceso. Y tenemos dos tipos de cambios. Tenemos cambios físicos, donde hay solamente cambios de fase, de sólido a líquido, por ejemplo el caso de la fusión o el caso de la ebullición como tenemos acá, que es de líquido a gas. O tenemos los equilibrios químicos, donde tenemos un compuesto que se transforma en otro. Tenemos en este caso acá el tetróxido de dinitrógeno, se transforma en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Ahí tenemos un equilibrio químico. Entonces la velocidad que tiene esta molécula de romperse en dos estructuras es la misma que tiene al dimerizarse. O sea, dos moléculas se transforman en una sola. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos el tetraóxido de dinitrógeno que se descompone en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Esta es la reacción y tenemos tres condiciones. Una condición A, cuando empezamos solamente con dióxido de nitrógeno. Una condición B, donde solamente tenemos el tetraóxido de dinitrógeno. Y una condición C, donde tenemos ambas especies en solución. Como esto es un equilibrio, partamos con la parte del centro. Entonces observamos que a medida que la concentración del tetraóxido disminuye, está disminuyendo, porque se está descomponiendo, inmediatamente empieza a aumentar la concentración del NO2. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcanzan un equilibrio. No llegan nunca a la misma concentración, sino que van a alcanzar un equilibrio donde la velocidad en la que se descompone uno es la misma con la que se se dimeriza el otro. Ya, esa es más o menos la idea. Partamos con el otro caso. ¿Qué pasa si empezamos solamente con el dióxido de nitrógeno, el NO2? Entonces el NO2 empieza a aumentar, o sea, a disminuir su concentración porque nos estamos yendo en esa dirección. Observamos en esa dirección. E inmediatamente empieza a aparecer la concentración del tetraóxido. ¿Hasta qué momento? Hasta que alcanzan un equilibrio. Las concentraciones de este ejemplo con el otro no necesariamente tienen que ser iguales, pero tienen que llegar a un punto en el que no van a cambiar. Y si empezamos con las dos especies, significa que el tetraóxido, por ejemplo, se tiene que transformar y el NO2 también se tiene que equilibrar. Y se fijan que las diferencias de concentraciones son todas distintas. Pero ¿dónde está el equilibrio acá? Si nosotros observamos las tres especies y empezamos a hacer algún análisis, ¿ya? Podemos observar que si tenemos la concentración del NO2 o el N2O4, ¿ya? Estas son iniciales, estas son en equilibrio. Si nosotros solamente hacemos una división de ellas, observamos que obtenemos valores que en realidad no son constantes. Pero si hacemos una proporción entre el cuadrado del NO2 con respecto a la división del N2O4, obtenemos valores que son absolutamente constantes. La pregunta es, ¿de dónde aparece este cuadrado? Este cuadrado aparece a partir de la misma reacción química. Si nosotros observamos la reacción,
química que tenemos acá, que es el N2O4. El N2O4 se transforma en 2 moles de NO2, ¿ya? Si nosotros hacemos lo que se conoce como la ley de acción de masa, ¿ya? Que es tomar el valor de la constante, o sea, disculpen, no el valor de la constante, que es la expresión de este sistema, que tenemos que tomamos la concentración molar de esa sustancia elevado a ¿qué? A su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? La concentración de la otra sustancia elevado a su coeficiente estequiométrico. No tiene ninguno, porque se asume que es 1, ¿ya? Que es el 1 que está acá. Entonces, para cualquier reacción en general, donde nosotros alcanzamos un estado de equilibrio, tenemos el reactante A, reactante B, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos, se transforman en el producto C y el producto D, también multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Podemos escribir una constante, y esa constante se toma como la concentración molar de los productos dividido por la concentración de los reactantes, pero elevados cada uno a su coeficiente estequiométrico. Y eso nosotros lo vamos a denominar como la famosa ley de acción de masa, que netamente es la constante de equilibrio, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué información podemos sacar a partir de la constante de equilibrio? La constante de equilibrio K, que nosotros la podemos obtener, puede tomar diferentes valores, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en 2 extremos. ¿Qué pasa cuando la constante es mucho mayor a 1? ¿O qué pasa cuando la constante es mucho menor a 1? Si la constante es mucho mayor a 1, significa que está favoreciendo la formación de los productos. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si K dividió la concentración, por ejemplo, que sea 10 con respecto a 1, por ejemplo, las concentraciones molares, este resultado me da 10. ¿Ya? Significa que cada mol se está transformando en producto, ¿ya? Con esa constante, independientemente de las concentraciones que nosotros alcanzamos en el equilibrio, pero solamente el cociente que tenemos acá. Significa que está favoreciendo porque la concentración de los productos es más alta que la concentración de los reactantes. Este ejemplo solamente está inventado, pero podemos observar, por ejemplo, en el caso anterior que teníamos recién, que el valor de la constante no es igual, no es muy grande que 1, sino que son valores pequeñitos, fíjense. 4,65 por 10 a la menos 3. Y nos vamos ya al otro extremo, que dice qué pasa si la constante es mucho menor a 1. Si es mucho menor a 1, independientemente del valor que tengamos, por ejemplo, A sobre B, aquí la vamos a poner acá, elevado a elevado a B, ¿ya? Entonces tenemos que, significaría que la concentración de los reactantes, o sea, de los productos, disculpen, creo que acá no se entiende muy bien, lo vamos a poner las letras a la inversa, porque usualmente es la nomenclatura que se utiliza. B partido A. Ahí sí. Significa que la concentración de los productos es más baja que la concentración de los reactantes. Entonces el valor de este va a ser mucho más chiquitito. Si tomamos el ejemplo anterior, podemos pensar 1 partido en 10, eso te da 0,1. ¿Te fijas? Un valor de constante pequeño. No significa que la reacción no transcurra, significa que transcurre a una velocidad más lenta. ¿Ya? Y tienes que quizás hacer alguna otra modificación para obtener productos. Puede ser por cambios en la temperatura o por la adición de catalizadores. Tenemos ahora otro concepto que es propio del equilibrio químico, que es el concepto de equilibrio homogéneo. Cuando hablamos de homogéneo, hablamos principalmente de que todas las especies reactantes están en la misma fase, ya sea sólida, líquida o gas, o solo concentraciones acuosas. A eso se refiere. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, equilibrio homogéneo se aplica a las reacciones donde todas las especies, como dije recién, están en la misma fase. Tenemos el caso del tetraóxido de nitrógeno, que están en fase gaseosa, fase gas. Y el producto también es un gas. Significa que ustedes no pueden percibir o diferenciar uno con respecto a otro. Como recién hablamos que la constante de equilibrio se define como la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido por la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico, esa concentración son concentraciones molares y por ende la constante ahora va a tener apellido. Y ese apellido le vamos a decir K sub C o constante de concentraciones molares. Como estas especies son gaseosas, nosotros podemos hacer un pequeño paralelismo con la ecuación de los gases. La ecuación de los gases ideales, P por B igual a nRT, podemos pasar dividiendo el valor de volumen hacia la derecha. Entonces tenemos que la presión
es igual a N sobre V por R por T. El número de moles partido en el volumen, en litros, eso es igual a la molaridad por R por T. Entonces podemos hacer una relación directa que la presión también es proporcional a la molaridad, pero también tenemos que considerar que tenemos que tener siempre en consideración el concepto de R por T, ¿ya? Que es la temperatura y la constante universal de los gases. Entonces podemos también expresar la constante con las presiones parciales de cada uno de los gases. En este caso sería la presión parcial del NO2 elevado al cuadrado, a su coeficiente, partido por la presión del tetraóxido elevado a 1, que es su coeficiente correspondiente. Como hice este análisis, recibimos que era proporcional, pero eso no quiere decir que sea igual, para que lo tengan en consideración. Por eso que está escrita esta expresión acá. K sub C no es igual a K sub P, numéricamente. Lógicamente puede haber algún caso que sea igual si el delta N es 1, pero pensamos principalmente de esta manera. Si tenemos la ecuación genérica A más B igual a C más D, donde todos están en fase gaseosa, podemos hacer este mismo análisis, ¿ya? Y calcular las concentraciones o las presiones dependiendo del caso. Pero lo que nosotros podemos considerar es que si tenemos esto, tenemos que P es igual a M por RT, significa que P lo podemos transformar en algún momento en la constante de presiones y M, que es la molaridad, la podemos transformar en la constante de concentraciones, haciendo todo el cálculo correspondiente, pero nos está quedando el residuo de RT, y ese residuo de RT lo vamos a poner acá como delta N, ¿ya? Y ese delta N hace alusión a la diferencia de moles solamente de las especies gaseosas. Si la especie es líquida, acuosa o sólida, en realidad no se considera, ¿ya? Después vamos a definir cuáles son los conceptos que se utilizan principalmente, pero solamente aquí en los gases, ¿ya? Y nosotros podemos hacer esas conversiones. Entonces, K sub P es igual a K sub C por el producto que hay de RT, constante universal de los gases, temperatura absoluta en Kelvin, elevado a este coeficiente, que es la diferencia entre los moles de los productos menos los moles de los reactantes, o los coeficientes estequiométricos, disculpen, pero solamente de las especies gaseosas. Bueno, ahora continuamos con el equilibrio homogéneo, donde tenemos acá una reacción que es diferente a las concentraciones que son gaseosas. Tenemos el caso del ácido acético que tenemos acá y el agua que es líquida, ¿ya? El protón que tiene el ácido acético puede ser transferido al agua, ¿ya? Para formar este compuesto que es el ion hidronio, y el residuo del ácido acético se llama acetato. AC representa acuoso y L representa líquido. Por ende, nosotros podemos escribir también la constante de concentraciones molares a partir de este sistema, donde sería la concentración molar del producto, en este caso es el acetato, multiplicado por la concentración molar del hidronio, dividido por la concentración del ácido acético y dividido por la concentración del agua líquida. Acá tenemos que hacer un hincapié, es que la concentración del agua, usualmente en estos experimentos, es tan alta que se considera constante. ¿A qué hace alusión que es considerada constante? Imaginemos que tenemos 1 litro de agua. La masa molar del agua es 18 gramos por mol. Por ende, podemos calcular la molaridad. 1 litro de agua es igual a 1000 gramos de agua, 18 gramos por mol, y 1 litro. Eso sería, por ejemplo, si quisiéramos calcular la molaridad de 1 litro de agua. Si ustedes hacen esta aseveración, les da más o menos unos 55 molar. Ese 55 molar, si nosotros lo tratamos de hacer el ejemplo con estas soluciones, usualmente estas rondan entre 1 molar hacia abajo. Por ende, en realidad, 55 con respecto a 1 es una concentración extremadamente alta. Entonces, en todos los experimentos de equilibrio químico, los compuestos que tienen o son líquidos puros se consideran constantes, no se incluyen dentro de la ecuación. O sea, no se incluyen dentro de la ecuación porque pasan dentro del valor de la constante. Entonces, para nosotros, la constante de equilibrio K sub C va a ser solamente las especies gaseosas o las especies acuosas, ¿no? Otra cosa que es importante recalcar acá es que la constante usualmente es adimensional, aunque a veces en algunos libros
le colocan el valor residual de lo que nos quedan. Por ejemplo, acá sería molaridad, molaridad, molaridad al cuadrado, dividido por molaridad, te queda residual molaridad. ¿Te fijas? Pero usualmente se expresa solamente el valor. Acá tenemos un problema que es para determinar las concentraciones en equilibrio de la reacción entre el monóxido de carbono, cloro molecular para formar fósgeno, a una temperatura de 74 grados Celsius. Son la concentración del CO 0.012 molar, la concentración del cloro 0.054 molar y la concentración del fósgeno 0.14 molar. Y nos piden calcular las constantes de equilibrio Kc y Kp. Tenemos la ecuación. Antes de hacer cualquier tipo de cálculo tenemos que revisar que la ecuación esté equilibrada. Un carbono, un oxígeno, dos cloros y dos cloros. Está equilibrada. Entonces podemos escribir la constante. La constante de equilibrio, Kc, que podemos escribir bajo estas condiciones, sería la concentración del fósgeno dividido por la concentración del monóxido de carbono multiplicado por la concentración del cloro. Concentraciones molares. ¿Por qué comencé este problema de esta manera? Porque los valores que nos están dando ya en equilibrio están en molaridad. Hacemos reemplazamos. La concentración del CO, Cl2, disculpen, eso es 0,14 molar, dividido por la concentración del CO, 0.012, y por la concentración del cloro. En este caso sería 0.054 molar. Acá en realidad el molar siento que está siendo redundante porque el paréntesis de corchete representa la molaridad también. Damos calculadora para hacer el cálculo. 0.14 sobre 0.012 y sobre 0.054. Entonces el valor que nos está dando acá es de 216. Ese es el valor de la constante Kc. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Lo que vamos a hacer ahora es transformar este valor de Kc en Kp. Para ello tenemos que observar que las especies son gaseosas, gaseosa y gaseosa. Entonces podemos calcular delta N. Pero escribamos primero que Kp es igual a K sub C por RT dividido delta N. Delta N es nuestra incógnita ahora. Delta N es igual, producto es 1 menos la suma de los reactantes. Sería 1, 1. 1 más 1. Entonces sería 1 menos 2. Eso te da menos 1. ¿Ya? Por si acaso. Este 1 representa este que está aquí, porque no hay más productos, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes. 1 y 1. Entonces finalmente, K sub P es igual a la constante Kc dividido por R y por T. Porque este sería el elevado a menos 1. Y menos 1 pasa dividiendo. El valor de Kc ya lo conozco, 216. El valor de R lo conozco, 0.082. No voy a escribir las unidades, pero ustedes saben que es atmósfera, litro, partido en mol y partido en Kelvin. ¿Ya? Y acá multiplicado por la temperatura. No puedo usar 74 porque la temperatura debe ser absoluta. 74 más 273, eso nos da 347. 347 por 0.082 nos da 28.45 y 216 dividido en esto que acabamos de calcular nos da 7.59. Y este valor que está acá correspondería a la K sub P y este valor que está acá correspondería, como digo, a Kc. Y tenemos resuelto el ejercicio. Acá tenemos otro problema, que tenemos que la constante de equilibrio Kp para la reacción 2 moles de NO2 para formar 2 de monóxido de nitrógeno y oxígeno es 158 a la temperatura de 1000 Kelvin. ¿Cuál es la presión en equilibrio del oxígeno? Si la presión del NO2 es 0.40 atmósfera y la presión del NO2 es 0.270 atmósfera. Para ello lo primero que tenemos que hacer es escribir la expresión de la constante Kp. La expresión de la constante Kp, como expresión, tiene que ser igual a la presión parcial del NO elevado al cuadrado por la presión del oxígeno.
productos, dividido por la presión parcial del NO2 elevado al cuadrado. Ahí tenemos las expresiones. Ahora hacemos los reemplazos correspondientes. Entonces tenemos Kp sería 158, es igual a la presión del NO2 al cuadrado, 0.40 al cuadrado, por la presión del oxígeno, que es nuestra incógnita, dividido por la presión del NO2 al cuadrado, 0.27 al cuadrado. Entonces ahora desarrollamos esto. Si ustedes desarrollan esto, podemos sacar que la presión del oxígeno es este valor al cuadrado, lo pasamos multiplicando, y este valor al cuadrado lo pasamos dividiendo. 0.27 al cuadrado por 158 y dividido por 0.40 al cuadrado igual. Y el valor que nos está dando es de 71.98 atmósferas a esa temperatura. Lo vamos a corroborar. 71.98 por 0.4 y dividan 0.27 y nos da el valor correspondiente. Y con esto terminamos la primera parte de esta primera sección de equilibrio. Esperen el próximo video. No olviden suscribirse para más contenido. Bye bye.